¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente y el día de hoy les traigo un episodio que me han pedido bastante. Créanme que tengo cientos de mensajes en mis redes sociales y muchos más en los comentarios en donde me piden que les hable de Camilo Ochoa, un conocido youtuber que cuenta anécdotas de su vida, en donde menciona que formó parte de una organización en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y ahora predica el mensaje a través de sus redes sociales para que las personas no sigan su ejemplo y que no se metan en este negocio, lo cual a mi ver es algo muy bueno. Esto que él está haciendo porque está dejando de lado sus historias, el mensaje que comparte me parece muy acertado y estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues una vez dicho esto, ahora déjenme presentarles a Camilo Ochoa. Aquí lo pueden ver en la imagen que les voy a mostrar. Pues bien, como dicen en donde yo nací, no se puede negar la cruz de tu parroquia y Camilo no niega la bandera que trae. Y está bien, está en todo su derecho en engrandecer y solapar a ciertos personajes, sus acciones y sus actitudes, pero siempre menciona que no hace apología del delito. Claramente, Camilo no sabe el significado de apología del delito, pero aquí se lo voy a explicar por si algún día ve este video. La apología del delito es la acción de elogiar, justificar o defender un delito o a quien lo comete. Y esto puede incluir en la difusión de ideas o expresiones que glorifiquen o respalden actividades delictivas. Exactamente lo que hace Camilo. Pero él cree que solo con decir que él no hace apología del delito y aconseja que no se meta en este negocio, que el negocio es malo y nunca acaban bien, él cree que con eso ya no cuenta todo lo demás que dice antes, todo lo que elogia a los naniscrime. Pero como les digo, yo estoy a favor de que difunda el mensaje de que a nadie se le recomienda este negocio porque no hay valores, lealtad ni amistad. Nada es real. Solamente gozarán quizá por un corto o un periodo corto de tiempo y lo demás son envidias, traiciones, desgracia y dolor. Aquí les muestro lo que dice Camilo para que sepan de lo que estoy hablando. Así es, y el respeto es a ciertas personas, porque yo lo noté, cómo usted se refería a los hijos del Chapo Guzmán como los menores. Sí. ¿Demuestra usted todavía ese respeto hacia esas Sí, yo personas? no tengo mucho respeto a ellos, o sea, les tengo respeto y la gente va a decir, les tengo admiración por lo que han hecho. Claro que les tengo respeto, o sea, trato de fomentar a la gente que no caiga en el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya viví en eso, no hago apología de eso, pero pues hablo lo que es realmente la realidad. Conmigo hay gente que respeto, hay gente que admiro y les tengo respeto. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Pues admiré a Caro Quintero, admiré al Chapo, admiré al Mayo, o sea, hay mucha gente que sí admiro. ¿Por qué? Por las cosas buenas que han hecho. Cosas buenas que han hecho. Yo sé las cosas buenas que han hecho y dice, admira uno eso. También admiro, o sea, lo que hicieron en el Curiagamazo, o sea, mis respetos. Yo también hubiera hecho eso si hubiera sabido que me iban a traicionar, pues cómo chingados, ¿no? El verdadero nombre de este personaje es Carlos Ochoa Delgado, según yo. El nombre que utiliza de Camilo Ochoa es un nombre artístico, por así decirlo. Él ha mencionado que tuvo una situación muy desafortunada y traumática por allá en el año 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde integrantes de la organización de la Última Letra llevaron a cabo el estrosecu de Camilo, ya que su familia son personas de dinero y muy reconocidos empresarios que tienen negocios de mucho prestigio. Lo bueno que su señor padre les pagó a los captores para que dejaran libre a Camilo. Camilo ha aparecido en diferentes podcasts como el de mi amigo Gus Green, que se los recomiendo ampliamente, al igual que con el Gafe 423, a quienes, por cierto, les mando un saludo y les agradezco autorizarme el usar las imágenes de su canal. También Camilo se ha presentado con la reconocida periodista de La Micha y en muchos otros lugares más. Le ha estado yendo muy bien en su faceta como youtuber y me da gusto. De hecho, creo que también tiene un sistema de negocio en donde puedes realizar apuestas o inversiones al público o algo así. No estoy muy enterado de ese tema, pero
sé que tiene algo que ver con las apuestas o inversiones. Su canal en YouTube para que lo busquen es Soy Camilo Ochoa. Espero, Camilo, que veas este video o si alguien se lo puede decir, porque te voy a dar algunos consejos y algunas cosas que desconoces para que expandas un poco más tu conocimiento, ya que siempre es bueno aprender más. Pues les cuento que este Camilo dice que trabajó para el licenciado Damaso y que después salió mal con él, que tuvieron un pleito. Dice que fue encargado de la plaza de Mazatlán y muchísimas cosas más. Tiene buenas historias, pero aquí el público me pide que yo les comente acerca de él, ya que quieren saber más de este polémico personaje que no era conocido. Entonces, aquí voy a explicarles un poco de lo que logré investigar acerca de él. Pues, ¿por dónde empezamos? Primero que nada, les confirmo que Camilo sí estuvo en la organización del licenciado. Aquí les voy a hablar de cómo fue que llegó a esa organización. Y bueno, este joven se acercó gracias a un tolerospi al quien apodaban Chonecas. Fue él quien se lo llevó a presentar al licenciado. El Choneca le dijo a su jefe que conoció una persona que tenía un sistema para lavar la feria y que esa persona tenía muy buenas conexiones porque su familia estaba muy bien acomodada y tenían muchísimo dinero y que con sus negocios, empresas podían dar la lana. También que el muchacho conseguía equipo y carros chuecos y además que tenía para traer mercancía de abajo, que él tenía la manera de hacer eso. En pocas palabras, Chonecas le dijo a su jefe que la persona esta era una maravilla y que se podía hacer muchas cosas con él. El licenciado le dijo que se lo llevara para platicar con él, a ver qué se podía hacer, y dicho y hecho, Choneca se lo llevó. Cuando Camilo conoció al licenciado, lo primero que hizo fue decirle de qué familia provenía y le explicó que eran dueños de las cadenas de restaurantes Pollo Loco, muy famosas por cierto, y que tenían otros tipos de negocios. También comentó que había pasado por un momento muy difícil y traumático en Tamaulipas hace varios años y que odiaba con todo su ser a los miembros de la letra, que él siempre había soñado con pertenecer a la organización de Sinaloa porque sabía que eran contras, decía Camilo, de aquellas lacras. Ya después, cuando empezó a explicar la forma en la que según él podía hacer lo del lavado de lana, ya no se dieron bien las cosas, ya que dijo que le podía dar dolores a él ahí en Estados Unidos y que él los entregaba en México en un plazo de 3 meses y medio y podía hacerlo en cuentas bancarias o en efectivo, porque lo haría a través de los restaurantes de su familia y que él se quedaba con el 40%, pero que no era nada seguro. Con todo eso que dijo el joven Camilo, al licenciado le pareció como un fraude, y no me refiero literalmente a que fuera un fraude, sino que las cosas que decía Camilo no concordaban con otras que decía, y pues no convenció la logística que él presentaba, lo cual lo hacía ver mal ese proyecto. Después comenzó a hablar de sus contactos para traer Loski de Colombia. Dijo que él tenía la manera de llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y todo eso sí sonaba bien. Lo único malo eran las cantidades, ya que su capacidad de operar no le servía al licenciado, porque Camilo dijo que él podía estar llegando con 2 Loski cada 20 días, pero que la mitad era del socio colombiano, o sea que a él solo le tocaba uno. Y eso no era lo peor, sino que de ese uno, él tenía que darle la mitad a la persona que tenía la conexión para la llegada ahí al aeropuerto de México. Así que por lo tanto, a él solo le quedaba la mitad de uno. Y pues, si se hacía algo, el licenciado solamente le iba a tocar un cuarto de un Loki nomás. Y pues ese negocio no le llamó para nada la atención tampoco al licenciado y le preguntó que si podía aumentar la cantidad y Camilo le dijo que no, que eso era todo lo que podía manejar sus proveedores colombianos. Entonces Camilo le dijo que él lo que también podía hacer era conseguir equipos y carros chuecos para las patrullas de la gente, que tenía buenos conectes. Para eso, que él los conseguía como se ocuparan, doblados o brutos como fuera.
Se le notaban las ganas de hacer algo a Camilo. Él quería pertenecer a una organización a como diera lugar. Y el licenciado le dijo que sí, que eso sí se ocupaba, equipos y carros. Le dijo, te voy a poner en contacto con Javi para cualquier cosa que consigas, le avises a él y ya ahí te arreglas ahí con él. Y trata de conseguir con tus amigos que le aumenten las cantidades para traer Loski a ver si se puede hacer algo con eso. Camilo quedó encantado con eso. Dio las gracias y se puso a las órdenes. En ese momento le pusieron el apodo de Pollo Loco. Él comenta en sus videos que el licenciado le prometió una casa y que nunca se la dio. Eso es una completa mentira, ya que para qué quisiera el licenciado tener una persona como Camilo viviendo en Culiacán y por qué existiría el motivo de darle una casa, si lo que según le fue a ofrecer al licenciado no servía. ¿O a poco creen que solo porque ibas a conseguir equipos y carros ya era alguien importante y se merecía una casa? Eso es una tontería. Aparte, si ese fuera el caso, pues se supone que Camilo tenía mucho dinero, ¿por qué ocuparía que alguien le regalara una casa? Pero pues esta es la primera de una serie de mentiras que Camilo ha dicho, pero vamos por partes. En los videos que sube Camilo a su canal de YouTube, menciona que cuando Chonecas lo llevó a platicar con el licenciado, que Camilo le llamó a toda su gente que tenía en la Ciudad de México y que les compró boletos de avión a todos y se los llevó a Sinaloa porque ya se iban a poner a chambear. Aquí para mi ver hay dos cosas. Número uno, Camilo está mintiendo. ¿Por qué gente que tenía él, por qué se iban a ir a chambear a Sinaloa? Pues si con el licenciado ya no se iba a hacer nada, más que venderle equipos y carros. Entonces, para eso no ocupas toda una organización. O número dos, quizás él tenía un equipo de gente que se robaba los carros. Ahí sí, a lo mejor se necesitaba el grupo de personas para estar haciendo sus movimientos. Y les aclaro, esto es solo mi pensamiento. Puede ser que esté equivocado, porque como yo pienso las cosas, el único negocio que le interesó al licenciado era el de los carros y los equipos. Por eso es que en mi mente me lleva a pensar esto. Pues en ese mismo video del amigo Camilo menciona que cuando él estaba en su departamento en Mazatlán y llegó Chonecas con él, por él, perdón, para llevarlo para con el licenciado, que de casualidad su vecino era el jaguar y que ahí le tocó conocerlo porque el Choneca se lo presentó. Y cuando ya iban para camino con el licenciado, que Chonecas le comenzó a decir que pues estaba agüitado, que porque el licenciado le había dado la orden de que le dieran la renuncia al jaguar, pero pues que él le dijo al licenciado que no podía hacerlo, y le inventó el pretexto de que iba con la familia y cosas así, y que Chonecas no estaba viendo bien eso porque el jaguar era el que había limpiado el navolato. Y según Camilo, el problema que tenía el licenciado con Jaguar era que según el licenciado quería acaparar todo y que pues en Navolato la venta de mercancía era para él, para el que había limpiado la plaza, y que el licenciado quería cambiar las formas de trabajar y que ahora iba a ser él que iba a vender todo bolseado. También dice que Chonecas quería hablar con el hijo de Jaguar porque su papá había sido traicionado por el licenciado, porque el licenciado le había mandado a los militares al Jaguar para que le dieran la renuncia y que ese había sido el motivo. Pero pues aquí tenemos más mentiras. La primera que dice es que el licenciado fue el que le mandó a los militares a darle la renuncia al Jaguar. Y Camilo dice que no pasó nada de lo que salió en las noticias, del agarre de lo del tigre, el Jaguar ahí en el poblado de Sinaloa, en Navolato, lo cual pues es falso. Ya todo el mundo sabe o supo lo que sucedió ese día, pero pues lo curioso es aquí, es que Camilo ya tiene mucho tiempo dando entrevistas y haciendo videos y los canales y lo que hacen sus canales de YouTube y hasta ahora sale diciendo esa mentira. No sé por qué no lo había dicho antes. Y toca la casualidad que dice esto después de que aquí en Okran Leaks dijimos que a las personas a las que Camilo alaba y su papá, me refiero a la Chaparrito, son unos traidores y que ponen a su gente, a sus amigos, ya sea con el gobierno o simplemente le dan la renuncia. Creo que está muy marcada la orden que recibió Camilo de los traicioneros esos y ahora quieren regresar la verdad, que les expusimos con una mentira. Y vea cómo Camilo acomoda la mentira, que según él, eso fue por las tienditas de Nabolato, otra falsedad. Y les voy a decir una cosa, el jaguar se andaba mal, pero no se supo hasta tiempo después
de que ya le habían dado la renuncia. Y se supo porque se lo dijeron al Pocha, el amigo de gobierno que iba a visitarlo. Pero eso se los voy a mostrar en otro video cuando les muestre otra de las cartas que le envió el Pocha a su compadre. Por ahorita estamos hablando de Camilo. Y Camilo dice, contradiciéndose él mismo, que el licenciado quería acaparar todo y quitarle lo que era del Jaguar y también lo que era de René. A ver, explíquenme ustedes esto porque yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que el licenciado tenga que pedirles permiso a René y Jaguar, que son sus trabajadores, y él los puso en el lugar en donde estaban? Y ojo, el licenciado nunca tuvo un problema con el Jaguar por las tienditas. Eso es invento de Camilo. Pero con René sí tuvo algunos problemas y no fue por las tienditas. Pero eso se los voy a hablar más adelante. Yo les digo que Camilo se contradice porque él en todas las entrevistas que hace saca su secuencia de números, que el uno es el uno, el 2 es el 2 y el 3 es el 3. Y el 3 no puede ser el uno. Entonces, no se puede, no se puede dar cuenta que el jefe de esas personas, refiriéndose a René y al Jaguar, el jefe de ellos los podía mandar y si les ordenaba que se fueran a otra plaza y que entregaran esa plaza, ellos tenían que hacer caso, porque son sus trabajadores, ¿no? Y que no me venga a decir que no es justo, porque ellos fueron los que limpiaron, porque no es así. Porque ninguna persona puede llegar a meterse en una plaza o limpiar sin el apoyo de gobierno. Para que algún comandante pueda lograr eso, el jefe, en este caso el licenciado, les tuvo que conseguir al gobierno para que estuvieran de su lado, así como lo hizo en Baja California Sur con René, que todo el gobierno, cuando René apenas incursionó en ese estado, todo el gobierno se lo puso el licenciado, el estatal, el federal y el municipal, sin y contar la inversión de gente, de equipos, patrullas, etcétera. Porque, a ver, explíquenme, si Chomen manda a Juanito a encargarse de la plaza de Monterrey, ahí quién es el dueño de la plaza, Juanito o Chomen, porque para mi ver el jefe es Chomen. Y si él quiere, a los 2 meses manda a Juanito a encargarse de la plaza de Tijuana y solamente pone a otro encargado de la plaza de Monterrey. Digo, esa es mi opinión y mi punto de vista. Volviendo a lo que dice Camilo, dice que cuando conoció al licenciado en un rancho cerquita del Dorado, dice que tuvieron que salirse corriendo porque le cayó la marina y que salieron corriendo como pudieron. Bueno, esa es otra mentira, ya que cuando el licenciado estaba en el Dorado, él tenía lleno de punteros y puntos y monitoreaba todo en esa área. Y el licenciado siempre fue una persona que si había gobierno en el área del Dorado y en sus alrededores, él inmediatamente se movía. De hecho, si él estaba en el Dorado y cuando el gobierno le faltaban 20, 30 minutos para llegar al Dorado, él muy precavido siempre se movía, nunca se quedaba en el mismo lugar, aunque fuera solamente una camioneta de gobierno. Y ahora Camilo dice que estaban en el área del Dorado y andaban los marinos ahí cerquita de con ellos. Eso es imposible. Escúchenme bien lo que les digo, es imposible. Jamás el licenciado hubiera estado en esa situación, y menos en el área del Dorado, porque todo ese sitio estaba muy bien monitoreado. Ahora déjenme aclararles otra cosa. Los marinos llegaron al Dorado como el 19 o 20 de enero del 2020, del 2014 y fue como parte del operativo Operación para agarrar al Pocha y pusieron una base ahí en el Dorado. Entonces el licenciado en esos días ya no se arrimó al Dorado ni a esos alrededores porque estaba lleno de marinos para que vean cómo se descubren las mentiras de Camilo. Después, en ese mismo video del que les estoy hablando, Camilo dice que después de la reunión con el licenciado, él se va a la Ciudad de México a arreglar todo lo que tenía que hacer, para arreglar las bajadas y todo para empezar a trabajar. Otra mentira. Eso también solo sucedió en la imaginación de Camilo, porque ya les dije, las cantidades que mencionó Camilo en su reunión con el licenciado, al licenciado no podía hacer nada con 250 gramos cada 20 días. Así que pues esa es otra mentira que dice Camilo. Camilo dice que fue a ver al licenciado en enero del 2014 y que después que se fue para la Ciudad de México y regresó a Mazatlán se contactó con Chonecas.
Según él, para decirle que ya tenía todo listo, y Chonecas le dijo que él ya no se le arrimaba al licenciado porque sabía que el licenciado le quería dar la renuncia. Fíjense bien, Chonecas salió mal con el licenciado más o menos como en julio del 2014, 5 meses después de que Camilo había ido a ver al licenciado. Como que son muchos meses, ¿no creen? Solo para ir a arreglar algo que según ya tenías todo controlado y según él ya estaba trabajando de esa manera. Aquí se los digo para que se den cuenta cómo estructura mal las mentiras. Bueno, pues dice que Chonecas ya no lo arrimó con el licenciado porque andaban mal y que ahí quedó todo. Pero tuvo tanta suerte Camilo que dice que en un vuelo a la Ciudad de México conoció una persona de Villajuárez Nabolato, que entre plática y plática sale el tema que esa persona iba a la Ciudad de México a buscar mercancía y Camilo le dijo que pues que él tenía. Ahí se pasaron comunicación y después Camilo le dijo que si como él era de Villajuárez, que si no tenía la manera de contactarlo con el licenciado. Y pues la suerte siempre del lado de Camilo. El nuevo cliente de Camilo le dijo, pues sí, conozco una persona por ahí. Y Camilo le pidió que le hiciera llegar un mensaje al licenciado que le dijera, oiga, dígale que lo está buscando el pollo loco, así dígale. Que la persona esta pues no quería y no le hacía caso a Camilo, le insistía y le insistía. Como siempre ahí Camilo mete de su cuchara en sus videos diciendo que pues ya que después salió mal con el licenciado, esa persona, como eran socios y muy buenos amigos, Camilo y él, y habían hecho muchas cosas juntos, pues Camilo dice que cuando comenzó a pelear con el licenciado, que le quitaron todo a su amigo. ¿Y quién creen? Obviamente la lacra del licenciado. Y esta es otra mentira de Camilo. El licenciado nunca quitó nada por alguna cosa de esas. Y aquí en los comentarios de los seguidores de los chaparritos van a poner la mentira de siempre. La clásica, el licenciado quitó tierras en El Dorado y la que nunca falla, quitó tierras en las Arenitas. Eso lo ponen siempre en todos los videos. Pero las personas que conocen al licenciado saben cómo es. Y les voy a dar un ejemplo más adelante en un episodio cuando les platique los problemas del licenciado con René y lo que pasó con una casa que René estaba construyendo en la Cruz de Lota. Siguiendo con lo de Camilo. Dice Camilo que la persona de Villa Juárez lo contactó con un primo del licenciado y que hizo muchos negocios con él y que son grandes amigos. Esta persona de la que él habla es Armando López, el 4, el que era encargado de los punteros y que también es hermano del Pollo, el que era jefe de Tolerospis. El 4, también conocido como el Puñetas, es una verdadera joya. Ahora trabaja con el Yoma. Se pudo acomodar muy bien, ya que le llevó chismes y mentiras al Yoma a través de Meño, diciendo que el ML quería poner al Yoma. De esto que estoy hablando es del 2017, cuando el ML todavía estaba en El Dorado. Pues el 4 se compró un teléfono y mandó a que alguien le escribiera mensajes diciendo, oye, dice el patrón, o sea, el ML, que cuándo le vas a conseguir las ubicaciones del Yoma, que le urgen ya para ponerlo. Y en el nombre del contacto le puso Montana. Todo esto para hacer ver y llevarle pruebas al Yoma en donde supuestamente el Montana en ese momento, que era el jefe de pistoleros y escoltas del ML, le estaba pidiendo las ubicaciones del Yoma al 4. Aquí les diré por qué no puede ser esto verdad. Bueno, en primera, porque el Yoma no estaba mal con el ML, así que el ML no tendría por qué hacerle eso al Yoma. En segunda y muy importante, el 4 no sabe leer. Así que, ¿cómo le van a mandar mensajes si él todas las comunicaciones que tiene las hace a través de llamadas o por el radio? Por esta justa razón, en tercer lugar, ¿quién en su sano juicio mandaría un mensaje tan delicado y todavía más con el nombre real o como te dicen en el usuario, en este caso Montana? En ese ambiente nadie maneja su nombre ni su apodo en los nombres de contacto. Si hubiera sido el caso, ese que el ML quería las ubicaciones del Yoma, ¿a poco no estaría más fácil citar al 4 y pedírselas en persona? Para que vean la mentira del 4.
Pero el asunto es que el ML conocía al 4, porque el ML era compadre de su hermano el Pollo, y el Pollo le decía todo lo del 4, que era un ratero y que si un día él faltaba, que no le tuviera confianza a su hermano Armando y que era bien culón. Entonces, cuando capturan al licenciado y el ML estaba en el Dorado, él no quería que se le acercara el 4. ¿Por qué? Porque no confiaba en él, porque presentía que lo iba a traicionar. De hecho, solamente lo vio una vez y porque el 4 le había solicitado verlo más de 10 veces y solo lo miró una. Y fue para recoger las famosas cartas que le mandó el Pocha al licenciado. Y después de eso, el 4 siguió insistiendo bastante para ver al ML, pero el ML ya jamás lo quiso recibir. Pero bueno, y otra razón que me faltaba de por qué el ML no quería ni podía poner al Yoma. El ML sabía perfectamente que al gobierno no le interesaba agarrar al Yoma. Y así que no es ni lógico intentar ponerlo porque el gobierno no lo iba a agarrar. Y el ML lo sabía y lo tenía confirmado, ya que en el 2014 los menores habían pasado las ubicaciones del Yoma al gobierno y estaban muy molestos porque aunque le habían pagado al gobierno para realizar los operativos, el gobierno nunca los hizo. Pero eso se los voy a contar en el episodio del plan de los menores para darle la renuncia al Yoma. Pues todo esto es para que conozcan bien a los personajes de los que les estoy hablando y que sepan cómo es la forma de conducirse siempre en este ambiente a través de la mentira y buscando ventajas. Pues ya que por fin Camilo logró contactar a alguien de la gente del licenciado, pidió otra reunión. Pero antes de esto, se ve con Javi, ya que Javi era el que estaba al pendiente de la situación conflictiva que se estaba viviendo con René y Chonecas, que se le habían volteado el licenciado. En el siguiente episodio les voy a mostrar una foto de Javi para que lo conozcan. Entonces, como Camilo había entrado a la empresa, por así llamarlo, a través de Chonecas, pues Javi tenía la obligación de hablar con él primero para ver qué sabía. En esa plática, Camilo, con el afán de pertenecer al Telcar, dice que él puede poner a Chonecas y también tratar de ubicar a René o a su gente en Mazatlán, porque pues él los conocía bien. Así Javi le transmite esa información a su compadre ML y al licenciado. Entonces, llevan a Camilo con el licenciado y ahí también llega el ML. Camilo expone que él puede poner a Chonecas porque se la lleva en un lugar donde ellos tienen un rancho y él sabe cuándo llega Chonecas ahí. Así fue como en realidad Camilo dizque entró a la organización, pero fíjense muy bien, Camilo habla de traidores y a poco no se da cuenta lo que él hizo él mismo. Camilo, según era como familia de Chonecas, y había conocido Camilo al licenciado gracias a Chonecas, y ahí en ese momento él quedó que lo iba a poner para que lo renunciaran. Entonces, dígame qué calidad moral representa o qué tipo de persona es Camilo. Se aceptó a poner a su amigo, que no le había hecho nada a él, y solo porque quería pertenecer a un Telcar. A ese grado llegaba el nivel de enfermedad y de alucinamiento de Camilo, que le valía madre hacer lo que tuviera que hacer con tal de pertenecer o ser parte de una organización. Pero es gracioso cómo Camilo le dice a la gente en sus videos, yo no le creía a Chonecas cuando me dijo que andaba mal con el licenciado y también dice, tampoco le creía al licenciado lo que me dijo de Chonecas. Bueno, entonces ¿a quién le creyó Camilo? Y para ocultar la realidad y la que él, en realidad él aspiraba. ¿Qué es lo que dice? El licenciado me labró la cabeza. O sea, no puede aceptar y decir la realidad, que él ansiaba ser un malandro y andar con gente y cosas por el estilo y hacer las marranadas que tuviera que hacer. La neta lo que es. Y en sus entrevistas cuenta otra mentira. Escuchen lo que dice. Estando en Culiacán, tenía a mi esposa y a mis hijos. Tenía otra mujer, güey, de ahí de Culiacán. Un día, por celos, va y le tumba la puerta a la casa de mi esposa y va y le dice que andaba con ella, le dice a mis hijos y todo eso. En ese momento yo estaba en una junta donde me estaban ofreciendo que se quería entrar a Mazatlán. Y con el desmadre que me estaba pasando con las mujeres allá y todo eso, acepto yo Mazatlán. ¿Por qué? Porque se les había volteado unas gentes, traían problemas ahí, ¿no? Entonces,
Pues ya escucharon cómo Camilo es la única persona que se ha hecho jefe de plaza solo porque tenía problemas con su novia y con su esposa. Y estábamos en negociaciones de finanzas, de otros proyectos. Se les empieza, es cuando agarran al Chapo y se les empiezan a voltear unas gentes en Mazatlán. Como sabía que yo era de Mazatlán y conocía a toda la gente ahí, me dice, te puede ser que interesa Mazatlán, te vas tú a agarrar Mazatlán, vete como cabeza, como líder, para que coordines y tú digas quiénes son, o sea, la gente contraria. Me voy, pero pues me gustaba ir por delante a mí. Entonces me vuelve a hablar y me dice, no vayas por delante a ti, si te matan, tú eres el cerebro, va a acabar. Y así, o sea, me valía madre y lo volví a hacer, lo volví a hacer. Ya vieron que él y el licenciado estaban en negociaciones de finanzas, según él. Cuando a mí me ofrecen en Mazatlán, Damaso me ofrece que se me pudiera a Mazatlán, que si yo tenía gente, le digo que sí. Entonces él me manda un poco de gente también para que me apoyen y es donde empiezo en Mazatlán. Para que vean cómo es tan cerebro don Camilo, que prácticamente le dan el control de la ciudad de Mazatlán sin siquiera conocerlo, sin haber formado parte de la empresa antes. Otra gran mentira de Camilo. ¿Cómo le van a ofrecer una plaza tan importante para Sinaloa a alguien que no sabe nada, que no conocen, que nunca han tratado? Obviamente, algo así se lo van a dar a una persona que saben que es buen elemento. Dense cuenta, es imposible que se la ofrezcan la plaza a alguien que prácticamente desde el primer momento, cuando se le conoció, él llega ofreciendo una estafa. Imagínense, los menores tenían de encargado al Pano ahí en Mazatlán, porque es uno de los más allegados a Iván. Así de importante es esa ciudad. Pero pues en los sueños de Camilo, a él le dieron Mazatlán, no más porque sí. De esta manera es que Camilo conoce a la gente del licenciado, como ya les dije, al Javi, al Oso, y ya había conocido al Tigre, al Cuatro y pues obviamente a Chonecas y a René. Pues Camilo solamente se le había asignado la tarea de poner a Chonecas para darle la renuncia. Nunca se le dio Mazatlán ni nada de eso, ni siquiera un grupo para él. A él solamente se le dio ese teléfono para que se comunicara cuando supiera que Chonecas estaba en algún lugar. Pero les voy a contar ahora cómo fue que Camilo se empezó a enredar más. Pues ya saben, como Camilo está medio enfermo y le gusta ese ambiente, les hablaba a los tolerospis que el licenciado tenía en Mazatlán y los invitaba a su departamento y de vez en cuando los invitaba a cenar. Y así se empezó a llevar cada vez más y más con ellos. Y como Camilo tenía dinero, pues se los llevaba de un lugar a otro lugar y ahí los traía con él. Los muchachos encantados de la vida porque le sacaban cosas a Camilo, desde comida, cerveza, ropa, etcétera. Y Camilo obtenía también lo que a él le gustaba, que era tener un equipo con él para sentirse como un jefe o sentirse como que lo estaban cuidando a él. Y él menciona en otros videos que lo regañaban de arriba de que porque lo cuidaban mucho a él, porque a él no lo podía pasar nada, porque él era cerebro de esa organización. La realidad no era esa. La realidad era que se le llamaba la atención porque él no podía estar con los muchachos, porque eso no era bueno para él, ni era su función, y los ponía en peligro a ellos, tanto se ponía en peligro él. De hecho, a Javi era el que le llegaba esa información de todo lo que ocurría en Mazatlán, porque él era el encargado. Entonces, le decían que Camilo andaba con los muchachos para arriba y para abajo, y Javi era el que les decía, oye Camilo, no hagas eso, no te expongas, porque para Javi, Camilo era un junior, y los Tolerospi se lo decían a Javi, oiga, este plebe es un junior, nomás que está bien enfermo y le encanta andar con los plebes, se los lleva a cenar y se sube a las patrullas con ellos. Y ahí era cuando Javi lo regañaba. Pero todo esto era porque, según era para cuidar al muchacho, porque él no era un malandro. Después de eso, Camilo le dijo a Javi que René y Chonecas ya sabían que él estaba con el licenciado y que lo querían renunciar, que si le podía asignar una patrulla para que lo estuvieran escoltando, y Javi se lo autorizó. Pero le dijo, eso no es un juego, es pura calentura, así que ponte trucha. La realidad es que Camilo supo cómo metérsele a Javi para él poder traer una patrulla a su mando. Pero él menciona que él traía a toda la gente a su mando y que todos le rendían cuentas a él.
ya que ya les dije, eso es completamente falso. Camilo dijo que el licenciado también quería traicionar a René y darle la renuncia porque comenzó a ver que a René le estaba yendo muy bien con lo de las tienditas en Baja California Sur. Según Camilo, le veía equipos fregones, carros blindados, que hizo un fiestón en su boda. Vean nomás las tonterías que dice Camilo. ¿Cómo a un jefe le va a molestar que al que tiene de encargado de plaza le esté yendo bien y agarre buenos equipos, carros blindados? Obviamente es todo lo contrario, le va a dar gusto porque eso le va a servir al jefe. Pero en la mente de Camilo eso era causa del coraje del licenciado. Y según él, el licenciado quería hacer lo mismo que con el Tigre. O sea, a los dos quitarle las plazas que dejaban lana porque no sé en qué momento Camilo piensa que un encargado de plaza es el dueño de la plaza. No, Camilo, por eso se les llama encargado de plaza. Eso quiere decir que ellos no son dueños de nada. Aquí te lo voy a volver a explicar, Camilo, para que si no lo entiendas bien y después también lo digas en tus videos. Los encargados de plazas están en las plazas para mantener todo bajo control y rendirle cuentas al jefe, porque esas plazas les pertenecen a los jefes de la organización y él puede poner, quitar y mover a quien se le antoje. Y ya les dije, la historia del problema con René se las voy a contar en un episodio exclusivo de eso porque no tiene nada que ver con lo que dijo Camilo, que también menciona que René era la mano derecha del licenciado, lo cual es otra mentira. Yo les voy a decir exactamente lo que pasó y cómo se dieron las cosas y quién es y quién era y quién es René. Bueno, volviendo a lo que estaba, que lo que estaba contando de Camilo con la plebada, ahí en Mazatlán. Camilo hizo muy buena relación con uno de los encargados de la plebada ahí en Mazatlán, del licenciado, un muchacho que le decían el artillado, que tenía trabajando con el licenciado desde el año 2006-2007. Llegó al Dorado con un grupo de militares, todos provenientes del sur de México. Todos habían sido fuerzas especiales en el ejército mexicano y se les asignó a cada uno la clave de ECO. Así se nombraron como ECO 1, ECO 2, ECO 3, hasta llegar al número 15, porque en ese grupo lo conformaban 15 elementos. El artillado era el ECO 3. Bueno, pues como el artillado era el que traía el mando de varios grupos ahí en Mazatlán, rápido Camilo se le pegó al artillado. Siempre estaba junto con él, ya que pues él era el bueno, o sea, el líder. Y en una salida que hicieron, los detuvieron la policía municipal y la policía ministerial. Aquí les muestro la foto en la cual salen los detenidos. Agarraron a 7 jóvenes con equipo, dinero, mercancía. Eso fue en febrero del 2015. Camilo dice en sus videos que los agarraron porque el licenciado no pagó la cuota a la policía. Otra mentira. Aquí les voy a decir la verdad. Lo que pasó fue que Chuy Toño tenía el mando de todas las policías en Sinaloa. No sé si sepan, pero en algunos lugares de México se implementó el mando único, donde una persona coordinaba la policía estatal, ministerial y municipal de sus estados. Pues en Sinaloa se implementó esa estrategia. No se hizo oficialmente, sino solamente de palabra. Pero el gobernador Mario López Valdés puso a Chuy Toño al frente de todas las corporaciones policíacas en Sinaloa, la municipal, ministerial y estatal. Y recuerden que el Pocha le mandó una carta al licenciado diciendo que no le tuvieran la confianza al comandante Chuy Toño porque no respetaba y hacía lo que él quería y se metía con la gente de la empresa del Pocha. Pero bueno, Chuy Toño había mandado un comandante a la policía municipal de Mazatlán con las órdenes precisas y claras que le diera para adelante a todo, por dos razones. La primera, porque había conflicto en Mazatlán y es una zona turística y por eso fue que se actuaba con mano firme. Y la segunda fue que Chuy Toño nunca se vio bien con el licenciado, ya que ellos se conocían desde los años 90 y en la policía judicial, porque el licenciado había formado parte de la policía judicial también como comandante. Y desde ahí, perdón, nunca vio bien Chuy Toño al licenciado porque el licenciado se fue en otro ambiente, en el ámbito del OCRAN. Y siempre hubo una rencilla ahí.
y porque Chuy Toño no le gustaba recibir órdenes de nadie, solo del Yoma. Pero lo del problema se lo voy a contar en otro capítulo del por qué nació ese problema con Chuy Toño, pero no crean que Chuy Toño actuaba solamente en contra del licenciado, no, también actuaba en contra de los menores. Y de hecho, en esos años se formó un plan para darle la renuncia a Chuy Toño, pero no se hizo porque Chuy Toño, como se los he dicho, era uno de los brazos más fuertes del Yoma. Y por eso se tomó la decisión de tomar por el lado ese plan y hablar de frente con él. Y así se hizo una reunión y se le leyó la cartilla a Chuy Toño enfrente del Yoma. Eso se los voy a contar en otro episodio porque la verdad está muy interesante. Bueno, señores, pues esa es la causa por la que el comandante Chuy Toño mandó a que se encerrara a esa célula del artillado. Y como se los digo, entre ellos iba don Camilo. Si buscan las noticias, van a encontrar que al que se presenta como líder es al artillado, pero como saben, pues Camilo dice que él era jefe supremo y que mandaba a todos esos muchachos, lo cual, como ya se los dije, es mentira. Bueno, amigos, aquí termina la primera parte de este relato. Atentos a la próxima semana para que conozcan la segunda parte de la historia. Gracias a todos por su apoyo y esperen más contenido de su amigo Ocran. Saludos.